Bendiciones, amada Iglesia en Cristo. Continuamos con la temática 2, propósito 2, el inicio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio al propósito 2 del inicio de la gracia y hacemos lectura del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. En el 6 describe lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre le puso en una sola potestad. Aquí hacemos énfasis en este inicio de la gracia antes de la partida de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de que Él había resucitado. Los discípulos que en ese momento ya se han convertido en apóstoles le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos fueron instruidos desde que comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, donde ellos sabían que el objetivo real de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra era de buscar las ovejas perdidas del reino de Israel. Y en este tiempo, ya 3 años después de haber comenzado su ministerio el Señor Jesucristo, los apóstoles siempre tienen en mente la premisa inicial por lo cual ellos fueron llamados, por lo cual ellos fueron guiados por nuestro Señor Jesucristo, y el objetivo era la restauración del reino de Israel. Y ellos le hacen la pregunta a Él si iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús les aclara y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí hay 2 situaciones que Jesús está haciendo énfasis. Uno es que no es el momento de la restauración de Israel, porque comienza el ministerio de la gracia para el mundo, para el pueblo que no es de Israel, aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Este ministerio va dirigido hacia nosotros, con la venia de que el reino de Israel todavía no será restaurado hasta que la iglesia parta hacia la boda del Cordero. Estos eventos que nos relata el libro de los Hechos en su capítulo 1, 6 y 7 son antes de la partida de nuestro Señor Jesucristo para estar en gloria a la diestra del Dios Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26, aquí no hacemos énfasis en la situación siguiente. Sabíamos que los 11 discípulos que ahora son apóstoles, ellos allá habían recibido al Espíritu Santo, pero era necesario que viniera al grupo el que hacía falta por la muerte de Judas. Y en este momento nos describe lo siguiente, este contexto bíblico: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse
a su propio lugar. 26. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cabe destacar que él en este momento no ha recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este momento solamente lo ostentan los 11 apóstoles. De aquí en adelante, los apóstoles comienzan con el ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición especial a lo cual el Señor Jesucristo ya de antemano les había dicho que hicieran. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos describe lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hacemos énfasis en el versículo 1 cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Están todos unánimes, y es lo que Jesús les había dicho, que no se fueran de Jerusalén, porque este día ellos iban a recibir la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes reunidos, estaban con un solo propósito, y en el 2 nos relata que de repente vino del cielo, o sea, de arriba, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa es la llegada del Espíritu Santo para todos aquellos que no lo habían recibido. Cabe destacar que los únicos que habían recibido al Espíritu Santo solo eran los 11 apóstoles. Era necesario que el resto recibiera al Espíritu Santo para poder dar inicio. Como parte fundamental, el Señor Jesucristo, el inicio del ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 3 al 4, nos relata lo siguiente. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ha habido una situación en muchas congregaciones que han tergiversado este concepto de el hablar en lenguas. Y hoy vamos a hablar en estricto apego a la palabra, ¿a qué se refiere con este don de las lenguas? Pero aquí sucedieron 3 eventos. 1. La llegada del Espíritu Santo para todo aquel que estaba en ese momento y que no habían recibido al Espíritu Santo. Sabemos que solamente los 11 apóstoles habían recibido al Espíritu Santo. Segundo, al recibir al Espíritu Santo, en automático, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Como tercer evento, ellos recibieron el don de lenguas. Lo maravilloso es que este evento sucede en ese momento. La llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas para los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. En Hechos capítulo 2, versículo 8 al 12, nos relata lo siguiente, y aquí es donde
deseo que ustedes pongan énfasis qué es el don de lenguas. El don de lengua no es algo que no exista para propósito específico de parte de Dios. No como en tiempo atrás hicieron creer muchas congregaciones que era el don de lenguas. Aquí lo dice muy claro, muy específico, y lo vamos a desarrollar de la forma más amena para que podamos entender qué es el don de lenguas. Versículo 8 nos relata lo siguiente. ¿Cómo? Comienza con pregunta. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, que los que estaban ahí reunidos, aparte de los 120, ellos estaban escuchando a los apóstoles hablar en otras lenguas, y para los que estaban ahí eran lenguas maternas, y nos describe cuáles son esas lenguas y el don que recibieron los que estaban ahí al recibir el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el conocimiento de estas lenguas, de los que estaban ahí. Y miren cuántas lenguas el Espíritu Santo repartió en todos los que estaban ahí. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay algo muy especial, porque estamos hablando al menos de 17 lenguas que fueron recibidas por este don que a través del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo hizo caer en cada uno de los que estaban ahí reunidos. Y ellos estaban escuchando, las personas que estaban ahí, que ellos estaban hablando en la lengua de ellos, siendo ellos judíos, que nunca habían aprendido otra lengua. Como dije anteriormente, son al menos 16 lenguas aproximadamente y un poquito más, y para ello vamos a ver lo siguiente, para hacer un acercamiento de cómo fue distribuida y con qué propósito fue distribuida estas más de 16 lenguas a través del don que recibieron los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Vemos este mapa de la época de el inicio de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Si vemos las flechas y nos ubicamos en el lado derecho, siguiendo las manecillas del reloj, comenzamos a la derecha, en la primera flecha que dice Mesopotamia. La siguiente dice Partia, que es Panfilia. Los medos,
Elam, que son los elamitas, hacia abajo, los árabes, que es Arabia, vemos hacia la izquierda Egipto, la siguiente que sigue es Cirene, y como dice la escritura, más allá de Cirene hay cualquier cantidad de pueblos hacia la izquierda. Está Creta, que es una isla que está en el Mediterráneo, Roma, la siguiente es Asia, la siguiente es Frigia, Panfilia, el Ponto y Capadocia. Y en el centro tenemos a Judea, de donde salen todas las flechas, tenemos a Judea. Al menos un poco más de 16 lenguas que fueron distribuidas. ¿Con qué objetivo? Que cada uno de ellos fuese a predicar el evangelio de las nuevas buenas de salvación a toda criatura, que fue la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Lo más bello de esto, que si ustedes ven el mapa, cubrió desde Judea hacia la izquierda Egipto, a la derecha lo que hoy conocemos como Irán e Irak, y toda esa parte norte que conocemos como Turquía. Hacia la izquierda tenemos Grecia y posteriormente Italia un poquito más a la izquierda. Miren todo el territorio del que está compuesto este inicio de la iglesia primitiva y el inicio del ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva tuvo una expansión de lo más grande, abarcando un territorio grandísimo para poder predicar las buenas nuevas de salvación. Aquí aclaramos el propósito real de nuestro Señor Jesucristo con el día de Pentecostés, con el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas que le fue dado a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. A continuación, vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, que no solamente recibieron el don de lenguas, sino también aclara la parte profética y nos describe el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No solamente fue el don de lenguas, fue el don de la profecía, el don de visiones, el don de sueños. El siguiente pasaje bíblico, Hechos capítulo 2, versículo 41, versículo 42, nos describe lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y observen lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. ¿Cuál era esa doctrina? La doctrina de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo más hermoso y lo más especial es que Dios nos está dando un hermoso privilegio de conocer en esencia el inicio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí damos parte final de lo que es, cómo fue el inicio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cómo se fundamentó todo ese proceso. En la siguiente entrega
abordaremos el inicio de la Gran Comisión ya con la iglesia primitiva. Y miren todos los dones que fueron repartidos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias por este tiempo. Que Dios me les bendiga en gran manera a cada uno, sin antes decirles que se suscriban, que le den like y que compartan con aquellos que necesitan recibir a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, con aquellos que necesitan saber más del Evangelio. Que Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén.